Muy buenas noches tengan todos ustedes, que Dios los bendiga. Es para nosotros un verdadero gusto poder conectarnos nuevamente. Cristo en nuestra familia les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Cristo en nuestra familia surgió a inicios de la pandemia hace ya casi 2 años. Y la intención nuestra, de nuestros hijos, de los que somos integrantes de esta familia, era tener un tiempo de reunión con la finalidad de leer la palabra de Dios, de orar unos por otros, de tener una exhortación continuamente, de alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados por la palabra de Dios, que no conocen a Dios y en los cuales quizás no haya un entendimiento de lo que significa tener una relación con Dios. Personalmente, ahí me encontraba yo. Tiempo atrás no entendía lo que era Dios, no conocía lo que era tener una intimidad, una relación con nuestro Señor. Pero con el paso del tiempo, en la misericordia de Dios, ha permitido comprender qué significa tener una relación con Dios, qué significa que esa relación sea una relación de intimidad en la cual yo puedo hablarle a Dios y Él me escucha, pero también Dios me habla y yo tener la capacidad de poder escuchar lo que Dios tiene que decir. No fue un camino fácil, hasta que en la misericordia de Dios algo empezó a suceder en esta familia, en esta casa, en la cual nuestro entendimiento empezó a tener una comprensión. Y cuando empezamos a tener esa comprensión, empezamos a entender el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, que es que todo mundo conozca que Dios es Dios y que Dios ha amado tanto a la humanidad que ha enviado a su único Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y no se extravíe y lo encuentre y encuentre el camino verdadero y que encuentre la verdadera razón de sus vidas. Una vida que no termina en este mundo, una vida que cuando hayamos dejado este mundo apenas empezará y habrá una eternidad, habrá toda una eternidad para conocer a Dios. Habíamos estado pues prácticamente fuera de estas reuniones durante casi 6 meses por distintas razones, situaciones técnicas, tecnológicas, situaciones en las cuales pues era complejo coincidir. Después en esta casa prácticamente todos tuvimos COVID, afortunadamente eh, nada difícil, nada grave, pero nos llevó un mes recuperarnos a todos, absolutamente todos estuvimos y fue un tiempo en el que decidimos hacer una pausa. Ciertamente, después de haber hecho esta pausa, Dios, a través de algunos de ustedes, ha estado exhortándonos y nos ha estado hablándonos, señalándonos por qué ya no tenemos reuniones, por qué no hemos hecho reuniones. Y los comentarios son de que, de alguna manera, en las reuniones, cuando tenemos oportunidad de compartir, nos han expresado que en no pocas situaciones, en no pocas circunstancias, ellos reciben palabra bajo ciertas situaciones que estaban esperando y que ha sido un bálsamo para ellos, un bálsamo en el cual ellos se sienten apoyados, comprendidos, en el que en su entender de ustedes hay una comprensión en cuanto a que tenían una necesidad y hay una respuesta por parte de Dios. Nosotros no hacemos nada extraordinario, no pretendemos hacer algo de nosotros mismos, simplemente hemos comprendido
que hay una gran tarea por hacer, como les acabo de señalar, y que es que todos aquellos que no han tenido la oportunidad, que todos aquellos que están distantes, conozcan, conozcan de Dios, conozcan de su Hijo, conozcan en qué consiste la salvación, conozcan en qué consiste la vida eterna, y aún en esta vida, y aún en esta vida hay promesas de bendición, aquí y ahora. Hay promesas, hay la posibilidad de ser alcanzados por una manifestación de Dios en el que nosotros mismos hemos sido testigos de lo que pudiéramos llamar de milagros, de manifestaciones, pero hemos comprendido que más allá de manifestaciones, de milagros que han ocurrido, el verdadero milagro es cuando Cristo viene y habita en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Después le agradecemos al Señor que nos permita volvernos a reunir aún a la distancia. Esperemos que pronto no solo nos reunamos a través de la distancia, sino que lo podamos hacer personalmente. Y durante este tiempo que nosotros no hemos podido reunirnos, déjenme decirles que es muy fácil abandonar el camino, que es muy fácil extraviarse, que es muy fácil ya no querer hacer las cosas, porque ciertamente las cosas de la vida diaria, las cosas del mundo, empiezan a ser más importantes y empiezan a absorber la mayor parte de nuestro tiempo. Y entendemos entonces cuando en la palabra de Dios y específicamente cuando Pablo habla en la cual él dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad, que entendemos que hay una lucha espiritual, que entendemos que en esa lucha espiritual nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestra carne quiere hacer su voluntad y no le da paso a las cosas espirituales, no le da paso al Espíritu de Dios para que haga la obra que tiene que hacer en todos nosotros. Durante las últimas semanas personalmente he estado un poco triste porque algunas personas queridas, conocidas, pacientes, amigos, se han adelantado en el camino. Pero por otro lado, más allá de la tristeza que puede condicionarnos esto, también hay un motivo de alegría, porque todos ellos, todos ellos han alcanzado la promesa. Todos ellos, en un momento determinado, abrieron su corazón, dispusieron su corazón para decir, sí creo que hay un Dios todopoderoso, sí creo que ese Dios en su misericordia y en su amor envió a su único Hijo a dar su vida por nosotros, a dar su vida en sacrificio, derramando su sangre, entregando su vida en un madero, y ese Hijo murió y resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Ellos dispusieron su corazón, lo aceptaron, lo comprendieron y estuvieron haciendo un esfuerzo permanentemente para mantenerse sobre el camino. Testigos somos de ello. Hemos tenido la oportunidad de exhortar a sus familias de la misma manera, exhortar a los hijos, a los esposos, para que se mantengan más allá de la pena, más allá del dolor. Ahora mismo un buen amigo ha perdido a su hijo y puedo sentir el dolor que produce la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo. Pero también eso me lleva a entender un poquito, un destello del corazón de Dios, del dolor tan grande que Dios experimentó al entregar a su Hijo en sacrificio, al ver que humanamente Él era sacrificado, al ver que humanamente Él entregaba su vida en sacrificio. Ese es el acto de compasión más hermoso al cual nosotros podemos accesar y tener entendimiento. Le damos gracias pues al Señor por permitirnos tener esta reunión y
oramos para que nos dé la fuerza de voluntad para mantenernos como lo habíamos estado haciendo. De la misma manera, si usted quiere, le pedimos sus oraciones para que el Señor permita mantenernos, que permita mantener las puertas abiertas para que su palabra, para que su palabra, para que las noticias del reino sigan adelante y sigan alcanzando las vidas de personas que definitivamente necesitamos de Dios, necesitamos de la palabra todos los días. Todos los días necesitamos una palabra de aliento, todos los días necesitamos una palabra de exhortación, todos los días necesitamos saber que Dios está en control. Todos los días necesitamos saber que es Dios el que nos sostiene. Todos los días necesitamos saber que Dios es el que guarda nuestros caminos. Todos los días, si nosotros podemos comprenderlo y mantener esa intimidad, Dios es el que guarda incluso nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Damos pues gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Padre, por la vida de todas las personas que tienen la oportunidad de compartir con nosotros, aún a través de la distancia. Dispón nuestras mentes, dispón nuestros corazones, Señor, para que estemos atentos a tu palabra, para que tu palabra haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, y que esa palabra sea atesorada, que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra y produzca aquello para lo cual ha sido enviada, Señor. Al que necesita una palabra de consuelo, consuelo. Al que necesita una palabra de fortaleza, de fortaleza. Al que necesita una palabra de sanidad, de sanidad. Padre, que tu palabra vaya y haga todo aquello para lo cual tú le has enviado, porque es una palabra viva, porque es una palabra, Padre amado, Señor, que nos mantiene en la esperanza y aumenta nuestra fe de que un día, Señor, tú, tú mismo establecerás tu reino y lo compartirás con todos aquellos que han creído. Gracias, gracias te damos, Señor. Y para empezar esta tarde, noche, vino a mí el Salmo 55. Es un salmo que escribió el rey David, y este salmo el rey David lo escribió en medio de un gran dolor en su corazón, cuando su hijo Absalón lo traicionó. Sí, escuchó usted bien. Cuando su hijo Absalón lo traicionó. Cuando su hijo Absalón se levantó contra su padre, tratando de quitarle el reino. ¿Y qué hizo David? Como lo hacía frecuentemente, David se consoló en el Señor y escribió precisamente este salmo, y que empieza así, como un grito desesperado, clamando al Señor, diciendo: escucha, oh Dios, escucha, oh Dios, mi oración. ¿Se ha sentido así usted? ¿Ha sentido el deseo de abrir su boca y de clamar a Él para decirle: escucha, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica, Señor? Te pido que estés atento a ella y que me respondas. Clamo, clamo en mi oración, y en la medida que clamo, me conmuevo, Señor, porque sé, porque sé que seré escuchado. A causa de la voz del enemigo y por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguieron. Cuando aquí habla de la voz del enemigo, David está hablando de esa situación en particular, pero para nosotros puede ser una situación que nos está angustiando o nos está afligiendo,
Quizás te hicieron un diagnóstico que parece una sentencia de muerte. Quizás perdiste tu trabajo a través de esta crisis que hemos experimentado. Quizás estás teniendo problemas familiares. Ese es el enemigo. Quizás estás cayendo en depresión o en tristeza. Ese es el enemigo. Y de la misma manera como lo hizo David, nosotros podemos clamar al Señor y decirle: oh Señor, escucha, escucha, escucha mi clamor, escucha mi oración, no te escondas de ella, oh Dios. Continúa diciendo David: mi corazón, oh Dios, está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vienen sobre mí, y terror me ha cubierto. Y yo me dije: ¿quién me diese alas como de paloma para que yo pueda volar y descanse? Y ciertamente, si me diera alas como paloma y yo volare y descanse, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Y esa misma situación la podemos temporalizar a nosotros cuando estamos en angustia, cuando pensamos que no hay solución para nuestros problemas, cuando hay una situación que por más que le damos la vuelta no encontramos la solución. Ciertamente, como David, que decía: quisiera ser como una paloma y tener alas para volar e huir lejos. ¿Acaso no hemos tenido muchos de nosotros este deseo, esta sensación? Y sigue clamando David diciendo: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. De día y de noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiere ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, dice David, a Dios clamaré. En cuanto a nosotros, esa es la exhortación. Que Dios nos ayude a liberar la batalla que principalmente se libra en nuestras mentes. Es ahí, en nuestra mente, en donde vienen pensamientos que no nos dejan estar en paz. Es ahí donde vienen ciertamente pensamientos de mal. Es ahí donde vienen pensamientos que nos hacen pensar que Dios nos ha abandonado, que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, que nos hacen pensar que no somos dignos de Dios. Es ahí, en la mente, en donde se libran las más feroces batallas, pero en donde la mayor posibilidad para que salgas de esa batalla es tener la palabra de Dios permanentemente en tu boca y en tu pensamiento, y repetirla una y otra y otra y otra vez, de mañana, de tarde, de noche, cuando te despiertes, tener la palabra y el agradecimiento para Dios, y cuando te acuestes, tener la palabra y el pensamiento de agradecimiento hacia Dios por todas y cada una de sus bendiciones. No
hay otra manera de ganar esta batalla. No se gana con ningún medicamento, no se gana con ningún especialista, y no estamos subestimando el adelanto de la ciencia, pero el primer paso es ganar la batalla de cada día, sabiendo que Dios es el que nos sostiene, sabiendo que es Dios el que nos fortalece, sabiendo que es Dios el que está sosteniéndonos y nos está soportando. Dice aquí, clamaré a Dios y Dios me salvará. Y este mensaje es para nosotros. Clamemos a Dios y Él nos salvará. Alguien me dijo, yo le pido a Dios, pero no me escucha. Y sin ánimo de señalar ni de juzgar. Y yo le decía, pero desbordas tu corazón, levantas tu voz y le dices, oh Dios, 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 te necesito en mi vida. Dios, Dios, hazte presente. Debe de ser un clamor que viene de tu necesidad. Ese es el clamor. Ese es el sentimiento del corazón con el que Dios se conmueve. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él escuchará mi voz. Hablamos a veces con algunas personas cercanas, pacientes, amigos. Dicen, pues estuve orando y pues yo le pido a Dios y estoy esperando que me responda. Pero no es el mensaje que nos manda en el Salmo. El mensaje que nos manda en el Salmo dice, de tarde y de mañana y a mediodía y por la noche oraré y clamaré, oraré y clamaré, oraré y clamaré, hasta que venga el resultado. Y el resultado es que Él escuchará mi voz, Él redimirá en paz mi alma de la guerra que hay en mí, de la guerra que libro todos los días en mi mente y en mi corazón. No importa cuántos sentimientos o pensamientos que no estén en el orden de Dios sean, Él traerá un bálsamo de paz sobre mi alma. Dice, Dios escuchará y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia. Temamos a Dios. Extienden aún aquellos que hacen la maldad de continuo sus manos contra los que estaban en paz y que violan el pacto de Dios. Mas que Dios se encargue de dar equidad a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras y las intenciones de nuestro corazón, recordando que más que por obras, todos alcanzamos misericordia cuando entendemos, comprendemos y aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor. Es un regalo, y al tomar ese regalo, entonces Dios empieza una obra en cada uno de nosotros para hacernos libres, para hacernos libres. Que Dios nos ayude a confiar en Él de continuo y permanentemente. Mientras reflexionaba en este salmo, venía a mí un pasaje que está escrito en el Nuevo Testamento, está en el Evangelio de Marcos, y que se llama el Gran Mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y en Marcos 12, del 28 al 34, se describe. Y dice que llegándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que se la pasaba
de alguna manera tratando de que la clase religiosa de ese tiempo comprendiera lo que verdaderamente significaba la palabra de Dios y que dejaran sus posturas religiosas. Eso no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Déjame decirte que ninguna religión salva. Hay muchas allá afuera en el mundo. Hay consensos en los cuales se sabe que hay más de 50,000 religiones por todo el mundo. Cada una argumenta su verdad, cada una argumenta su propio punto de vista, cada una argumenta una manera de dirigir, de hacer, de conducir. No te estamos hablando de ninguna religión. No te estamos hablando de ninguna religión. Nosotros estamos hablando de tener una relación personal con el Señor. Y la historia no ha cambiado mucho. No va a cambiar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese y establezca su reino en esta tierra y que reinen con Él todos aquellos que han creído en Él, todos aquellos que han creído en la promesa y todos aquellos que lo han declarado a Él, a nuestro Señor Jesucristo, como su Señor, como su Salvador. Está hablando, pues, y a eso se refiere, que llegó uno de los escribas que había escuchado a nuestro Señor Jesucristo tener diferencias con la clase religiosa, con los fariseos. Los había escuchado disputar y sabía que nuestro Señor Jesucristo les había respondido con la verdad. Y le preguntó este escriba al Señor y le dijo: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y esta es el mensaje principal de esta noche, que nosotros podamos conocer, saber, comprender cuál es el principal mandamiento de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo: el primer mandamiento de todos es, y el Señor dijo: escucha, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos señores hay? Hay uno. Para nosotros, está hablando de Israel, pero para nosotros es exactamente lo mismo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice así el día de hoy: escuchen, 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 el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y de todas tus fuerzas, porque este es el primer mandamiento. Parece no haber dudas. Amarás a Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La pregunta para nosotros es: ¿amamos realmente al Señor de esta manera? ¿Es el Señor el que ocupa el centro de nuestros pensamientos? ¿Amamos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? ¿Es lo primero y lo más importante en nuestras vidas? Cada uno de nosotros debe de reflexionar en ello. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas marca un punto en el cual nosotros nos estamos apartando de Dios, sea cual sea. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus hobbies, tus pasatiempos, puede ser tu familia, pueden ser tus padres, tus hermanos, tus hijos,
Y no malinterprete, por favor. No estoy diciendo que no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que nuestro pensamiento en todo momento debe de ser manifestar nuestro amor a ese Dios de misericordia. Si usted necesita agradecimiento para con sus familiares, con su padre, con su madre, con su esposa, con sus hijos, entonces la intención de la oración es: gracias Dios porque me has dado a este padre. Gracias Dios porque me has dado a esta madre. Gracias Dios porque me has dado esta esposa. Gracias Dios porque me has dado este esposo. Gracias Dios porque me has dado estos hijos. Gracias Dios, que Dios ocupe el primer lugar en nuestro agradecimiento permanente. Eso es lo que está diciendo, porque de esa manera podemos acceder a lo que habíamos señalado primeramente, en donde dice: escuchen, escuchen, escuchen. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír, podemos ir por la calle y de repente podemos oír el tráfico, el ruido, el bullicio, pero no prestar atención. Pero cuando el Señor dice escucha, escucha, es: detente y pon atención. Detente y pon atención. Escucha, oh pueblo de Dios, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y si nosotros lográramos comprenderlo, eso marcaría un antes y un después en cada una de nuestras vidas, y por consiguiente marcaría un antes y un después en la vida de nuestras familias, en nuestras casas, marcaría un antes y un después en nuestra sociedad, marcaría un antes y un después en nuestros gobiernos, marcaría un antes y un después en cómo va el mundo el día de hoy. Y no hace falta que yo se lo diga o en que enfatice mucho en ello, pero el ser humano se la pasa haciendo leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Véalo usted en las noticias, no voy a señalar uno en particular. De continuo, nuestros gobiernos, nuestra sociedad hacen cosas que van en contra de la buena voluntad del Señor, cosas que ofenden el corazón de Dios. Y encima de eso, cuando viene el día difícil, queremos clamar a Dios y pedirle que tenga misericordia de nosotros. Mas el Señor es tan grande, mas el Señor es tan grande, que aún habiéndole ofendido, no una, sino muchas veces, en el momento que yo tengo un tiempo de lucidez para comprender que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador, en ese momento dice la palabra del Señor que Él borra todas mis rebeliones, que Él borra todas mis iniquidades, que Él borra todas las malas intenciones de mi corazón y de mi mente, y me reconcilia con Él. Ese es el primer paso, ese es el mensaje de este día. Queremos, queremos compartirlo y que podamos comprenderlo. Después de que nuestro Señor Jesucristo establece cuál es el primer mandamiento, señala el segundo. En Marcos 12:31 dice: y el segundo mandamiento es semejante al anterior. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y ahí la cosa se pone muy interesante, ¿verdad? Amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La pregunta que debemos hacernos
después de saber si realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. La pregunta es si amamos a nuestro prójimo de la misma manera. ¿Ama usted a su prójimo de la misma manera? ¿Y cómo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano. Le invito a que la lea. No me voy a detener en ello. Pero ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo personalmente en esta casa, mi prójimo es mi esposa, mi prójimo es mi suegra, mi prójimo son mis hijos, mi prójimo son todos aquellos allegados, pero no solamente ellos, mis vecinos también son mis prójimos, y no solamente ellos, también mis enemigos son mis prójimos. ¿Hay alguien que te haya ofendido? ¿Hay alguien que te haya ultrajado? ¿Hay alguien que te haya maldecido? Dice el Señor, bendícelo, 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 bendícelo. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Con frecuencia en la consulta escucho algunos familiares o pacientes que me externan y me dicen, es que hay cosas que no se pueden olvidar. Hay cosas que a mí me han hecho que no puedo olvidarlas. Déjame decirte que mientras no las olvides, no alcanzarás la plenitud de intimidad con Dios. Mientras no perdonemos, no alcanzaremos el perdón y la misericordia de Dios. Está inmerso en el Padre Nuestro cuando expresa y dice, y perdona mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es una sugerencia. Déjeme decirle que es una orden. Y perdona, oh Señor, mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es fácil, no es fácil. Tampoco significa ser complacientes con el que hace lo malo y se mantiene haciendo lo malo. Dice nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente oran y oran mal, porque solamente piden para sus deleites. En la medida que tenga intimidad usted con el Señor, Él le enseñará la manera de dirigirse a Él y de orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Mientras tanto, es un buen ejercicio. Si usted tiene diferencias con alguien y no las ha saldado, si usted tiene problemas con alguien y no se ha puesto a cuentas y no ha perdonado, este es un buen momento para que usted haga un alto en el camino y trate de hacerlo, que trate de ponerse a cuentas con los demás, que trate de ponerse en paz con los demás. En esta semana tuve la oportunidad de ver a un hombre que está postrado en su cama por un proceso de enfermedad. No le conocía, yo llegué y platiqué con él, lo revisé. No hacía falta ser muy estudiado para darse cuenta de que él no la está pasando bien. Y la verdad es que llevaba un poquito de prisa y simplemente fui, me enteré del caso clínico, le dije lo que había que hacer y yo quería irme rápidamente de ahí. Pero hubo algo que me detuvo. Hubo algo que me detuvo y yo le pido a Dios que esa sensación, que ese sentimiento, que esa percepción, el Señor me permita mantenerla, porque sé que no soy yo, sé que es Él a través de su Espíritu el que nos está marcando la pauta a seguir. Y sentí la necesidad de quedarme un poco más con esta persona y en un momento le dije, solo hay un Dios. Ese Dios envió a su Hijo a dar su vida por ti, derramó su sangre, con su propia sangre pagó el precio de nuestra libertad.
Él mismo murió por nuestros pecados, por nuestras dolencias, pagó el precio de nuestras enfermedades, murió y resucitó. Y había una exhortación precisamente en relación a, a esta parte del Padre Nuestro, en donde dice: Señor, perdona mis ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Y le dije: mira, Salmo 90 dice que los días del hombre son 70 años y que en los más robustos 80 con mucho pesar y con mucho dolor. En otras palabras, Dios establece para nosotros en esta vida un inicio y un fin. No hay nadie que vaya a permanecer aquí. Y no hay nadie que no vaya a permanecer aquí y que se lleve aquello que ha estado acumulando en esta vida. Hay gente que acumula riquezas, hay gente que acumula tantas cosas, no se van a llevar nada. Dice en el libro de Job: desnudo me sacó Dios del vientre de mi madre y desnudo me ha de devolver a la tierra. Mas viva mi Dios, que mientras yo viva, solo he de vivir para alabarle y para adorarle. Y entonces le dije a este hombre: yo no sé cuál va a ser tu evolución y cuál es la voluntad de Dios para con tu vida, pero sí quiero decirte que nos ha permitido Dios ver personas que prácticamente están desahuciadas y que se han levantado de lechos de muerte. ¿Querrá Dios hacerlo en tu caso? No lo sé. ¿Querrá Dios hacerlo en el caso de algunos de ustedes? No lo sé. No lo sé, porque esa es voluntad de Dios y nadie conoce cuál va a ser la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Le dije: pero una cosa sí sé, que el Señor nos exhorta a poner en orden nuestra vida, que el Señor nos exhorta a ponernos a cuentas con los demás. Y le dije a este hombre: el Señor te exhorta a poner tus cosas en orden con tu esposa, a limar ofensas, a limar asperezas, a limar ofensas con tus hijos, con tus nietos, a limar ofensas con tus vecinos, con aquellas personas que te han ofendido. Este es el momento que Dios te da, para que tu corazón sea limpiado y sea restaurado, y que de esta manera, cuando el Señor te llame, aun cuando conscientemente tú no lo sepas, vayas a la eternidad con Dios. Ese es el regalo. De eso se trata. Marcos 12:32 dice: entonces el escriba le dijo: maestro, bien has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que cualquier sacrificio, que cualquier obra que podamos hacer. Y Jesús, cuando escuchó, lo vio y le respondió sabiamente y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Quiere usted estar cerca del reino de Dios? Muchos respondemos que sí, pero en el quehacer de todos los días, realmente preguntar si lo estamos haciendo, o hay algo que se interpone entre Dios y yo. Y pueden ser muchas cosas, pueden ser ídolos, hay muchos ídolos. El ídolo de esta generación es el celular, es la computadora, es la televisión. Horas y horas y horas se pasan las personas viendo cosas que para nada edifican, pudiendo aprovechar parte de ese tiempo para buscar tener relación e intimidad con Dios. Y sobre eso hay tantas cosas. Habrá quien su Dios sea el trabajo, habrá quien su Dios sea el deporte. Y no estoy diciendo que sea malo el trabajo o sea malo el deporte. El problema es cuando eso ocupa el centro de nuestra vida. Ese es el punto. Ese es el punto. Hay tantas cosas que pueden separarnos de Dios. La exhortación para nosotros, para esta casa, para ustedes, es:
Busca a Dios mientras pueda ser encontrado, porque puede llegar un momento que quieras y ya no sea posible. ¿Es posible esto? Sí, sí es posible. Por eso debemos esforzarnos día a día. La carrera no es fácil. La carrera tiene un precio. La carrera, el precio que me pide es doblegar mis propios deseos, doblegar mi carne para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros se pierda en la eternidad sin Dios. Padre, gracias. Gracias te damos porque eres bueno. Gracias te damos porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos das alimento todos los días conforme dice tu palabra. Tú eres, Señor, el que hace producir la tierra. Tú eres el que da semilla al que come y pan al que necesita ser alimentado. Padre, nada se mueve, nada se mueve si no es conforme a tu voluntad. Oh Dios, te pedimos que de alguna manera tú hagas que esta palabra se anide en nuestras mentes, se anide en nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, Señor, que caiga sobre buena tierra. Porque al caer en buena tierra, Señor, sabemos que a su tiempo dará el fruto que nosotros necesitamos, el fruto que tú necesitas para que nosotros hagamos tu voluntad. Padre, te pedimos por todos aquellos que sufren, te pedimos por todos aquellos que lloran, te pedimos por todos aquellos que están en necesidad, te pedimos por todos aquellos que se han extraviado y piensan que no hay Dios. Te pedimos por todos aquellos que han caído preso de las drogas. Te pedimos por todas aquellas mujeres que están siendo violentadas el día de hoy. Padre, nos paramos, Padre, Señor, para pedirte, Señor, que no nos dejes. Nos paramos, Señor, para decirte que tú nos lleves a clamar de mañana, de tarde, de noche, de día, Señor, todo el tiempo, Padre, Señor, sabiendo que tú escucharás nuestro clamor y sabiendo que tú responderás. Padre, gracias. Gracias por permitirnos reanudar, Señor, estas reuniones. Gracias por aquellos que nos han exhortado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser esforzados, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a mantenernos, Padre, ayúdanos, Padre, sabiendo, y tú sabes las intenciones de nuestro corazón, que de ninguna manera pretendemos, Padre, Señor, convertirnos en líderes de nada, sino que, Padre, nuestro Señor Jesucristo es el líder y oramos para que todos aquellos que escuchen de su palabra lo sigan a Él. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, nos permitas reunirnos nuevamente. Padre, queremos pedirte específicamente, porque es un ministerio que tú has puesto, pedirte por todos aquellos que tienen un diagnóstico de una enfermedad terminal, de una enfermedad grave, que están en tratamiento, sabiendo que eres tú el que les dará los recursos, sabiendo, Señor, que si ellos disponen su mente y su corazón, Señor, tú los llevarás a buen puerto haciendo tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias por nuestro Señor Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias en el nombre de Jesús.